Segunda semana de Cozy Win, empezamos este vlog. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? Este es el primer clip del segundo vlog de Cozy Win, así que si no habéis visto el primero y queréis ver cómo empecé con las lecturas de este mes temático, podéis ir al videoblog anterior, porque voy a continuar contándoos cómo van mis lecturas de continuo, ya que dejé algunas a medias. Hoy estamos a lunes, día 3 de octubre, así que os voy a contar qué he leído este fin de semana, que se quedó ahí en medio de blog y blog, y luego os voy a contar cuáles son mis planes para la semana. Bueno, os recuerdo que tenía 2 novelas abiertas y una de ellas os comenté que la paraba momentáneamente porque me estaba gustando tanto que la había comprado en físico y estaba esperando a que me llegara. Ya la tengo entre mis manos, así que lo primero que voy a hacer esta semana es continuar con esta maravilla. The Vampire Knitting Club, ya os he hablado bastante de ella, es ese cozy paranormal que me tiene enamorada porque va de un grupo de vampiros que hacen crochet y yo con esto ya soy feliz. Y ya me lo he marcado por aquí en físico para que veáis más o menos por dónde iba. Sabéis que además de leerla, la estoy escuchando a la vez, simultáneamente. Me está pareciendo una experiencia muy guay, muy relajante, muy chula. Así que voy a seguir así, pero con ella en física en vez de en digital para poder ir poniendo mis post-it, que los tengo aquí, porque la verdad es que en digital lo estaba echando en falta porque quiero marcar cosas. Quiero marcar cosas sobre todo que me están haciendo gracia. Una de las cosas que yo marco con post-it en las novelas son momentos que me hacen sonreír, que me hacen gracia o que me hacen reír. Y esta ya estaba teniendo bastantes como para que yo echase de menos plantar el post-it. Como veis, a priori pues no tiene a lo mejor una portada súper bonita de estas que amamos, pero tengo que decir que aunque yo pensaba eso al principio, después al leerla y estar yo enamorada de la historia, pues ya como que también me gusta la portada porque pues sí, porque es la calle de Oxford que describe, el gatete, no sé, la protagonista, en fin, que es que me ha hecho ilusión tener este libro. Será lo primero que haga, como digo, me adelanto a los planes que os voy a contar ahora porque esta novela la terminaré, yo creo, entre hoy, mañana y como mucho pasado. No quiero ser muy exigente porque aunque se me esté dando muy bien lo de escuchar a la vez que leo, está en inglés y siempre voy un poquito más lenta. Y antes de hablaros de más planes, os comento también la lectura que se ha quedado entre blog y blog y que me he terminado este fin de semana. Lo último que os grabé creo que fue el sábado por la mañana, pues entre sábado y domingo me la he acabado. Bueno, no, mentira, entre sábado, domingo y lunes, porque realmente me la he acabado hoy en el desayuno, que me quedaban unas cuantas páginas. La casa infernal. Yo no quiero que nadie se me ofenda porque sé que esto es una novela que ya va a entrar entre los clásicos de Casas Encantadas y sé que hay mucho amante de esta novela, pero no ha sido para mí. No ha sido para mí y yo sé que en parte es culpa mía en el sentido de que no es que me parezca que la novela es mala, ni mucho menos. Además sabéis que eso es una cosa que yo evito decir siempre porque me parece una sandez. Sino que yo no he hecho clic con ella y es un tipo de historia, un tipo de perspectiva de la historia, más que tipo de historia que no casa conmigo. No va conmigo cómo está contada esta historia y no va conmigo sobre todo los puntos en los que esta historia hace énfasis, que pues la verdad no es precisamente en la casa. A ver, punto por punto que yo me aclare para deciros las cosas que os quiero decir de ella sin destriparos nada, que esto suele ser un poco difícil, pero yo lo intento con todas mis fuerzas. Lo primero, estamos hablando de una novela de terror. Esto siempre da curiosidad y yo siempre digo que poco se puede decir porque el terror también es una cosa muy subjetiva. Desde mi punto de vista, no es un libro que dé miedo. A mí no me ha dado miedo en absoluto, en ningún momento. Os comentaba el otro día que yo lo que había oído es que si miedo no, sí que era bastante asquerosa. En esto tengo que coincidir, pero quizá no asquerosa como puedas pensar en un primer momento. Cuando yo leí que podía ser asquerosa, lo primero que a mí se me viene a la cabeza pues son sobre todo momentos violentos o momentos que tengan que ver con cosas tipo, no sé, bichos y suciedad, no sé, cosas así. Y lo que me he encontrado es que esa asquerosidad va muy dirigida hacia un único punto o siempre tiene que ver con eso y es por lo que a mí la novela me ha despegado completamente de la historia y es que es muy morbosa y se centra mucho en actos sexuales. No voy a volver a mencionar esto porque
YouTube me da miedo, pero chico, yo es que no sé decir las cosas con eufemismos. Voy a mantenerme en la palabra morbosa, en morbosidad, para que os hagáis una idea desde qué punto de vista se trata ese tema que no voy a volver a mencionar. No me lo esperaba, la verdad, y como digo, es algo que a mí me saca, no me aporta nada, no me gusta, no lo disfruto, no me da miedo, no me da asco, me deja fría y ya está. Sin embargo, he echado mucho de menos un terror más atmosférico y que tuviera más con esa casa infernal por la que yo venía a este libro. Y ya os digo que para mí la casa es simplemente el escenario, que creo que hay un potencial ahí que para mi gusto no es explotado y se centra mucho más en las cosas que le van pasando a esos 4 personajes que están en la casa, que básicamente son todas del mismo tipo, morboso. La historia que hay detrás sí me ha gustado porque sí que es una historia clásica de Casas Encantadas y entiendo por qué este libro se convierte en un clásico del género, pero creo que para mí queda completamente enterrada bajo un montón de escenas concretas que me han perdido. Además, desde un principio dije que también creía que iba a ser muy importante para mí, para que me gustara o no, cómo estuvieran hechos los personajes y cómo estuvieran desarrollados y cómo fueran sus relaciones. Y efectivamente ha sido importante, pero en este caso de una manera negativa, porque siento que los personajes también están como muy desdibujados y que solo se definen en base a las cosas morbosas que les van pasando dentro de la casa. Eso no me ha gustado porque hace que mi empatía por los personajes fuera cero y que no me importara ninguno de ellos. Y además también ha pasado una cosa y es que tampoco he sido muy capaz de empatizar con los motivos de los personajes. Hay un personaje que ha sido el que más me ha gustado, que es el doctor, el físico que os comenté al principio, que es el doctor Barrett creo que sí que me ha gustado más porque creo que está mejor creado y creo que su personaje es como más consistente, o sea, sus motivos se pueden entender y todo lo que hace tiene un sentido, pero el resto de personajes me han parecido bastante vacíos y faltos de motivaciones desde mi punto de vista. Sinceramente, sobre todo tirando para el final, yo había perdido por completo de vista por qué estaban haciendo los personajes lo que estaban haciendo. Lo que más me ha gustado de la novela, de nuevo, tiene que ver con ese personaje que sí que me ha gustado más, que es el Dr. Barrett, y es un poco ese discurso pseudocientífico que él utiliza para explicar lo que está pasando en la casa y para explicar sus teorías, que al final es su motivación, ¿no? La motivación de este señor para ir a esa casa es demostrar sus teorías sobre este tema de los espíritus, de la vida después de la muerte y de las casas encantadas, en base a la ciencia. Eso me ha parecido lo más interesante del libro, he disfrutado bastante de cómo contaba él lo que creía que estaba pasando y cómo los otros intentaban rebatírselo, pero también me ha parecido que podía haberse explayado un poquito más, aunque entiendo que explayarse en eso podía haber hecho el libro aburrido, no para mí, pero lo entiendo que esa en teoría es la parte más aburrida, pero a mí es la que más me ha gustado porque es la única que me estaba aportando algo de la historia. Y hasta aquí mi opinión en este blog de este libro, que ya veis que ha sido una pequeña decepción. Es un libro que entiendo que guste, a todos los que os guste me parece estupendo, pero que para mí ha sido una decepción simplemente porque ha resultado que no es mi estilo, entonces pues se ha quedado en una lectura muy sin más. Aún así es ese tipo de libros que para personas concretas sí que lo podría recomendar porque creo que es un buen libro si te gustan los ítems que van apareciendo en él. Recordad que siempre que un libro a mí no me gusta, no quiere decir que quiera que no le guste a la gente. Si a vosotros os ha gustado y me lo hacéis saber, me parecerá estupendo y me hará muy feliz saber que disfrutáis de vuestras lecturas. Bueno, y después de este inicio por todo lo alto, os voy a contar muy brevemente cuáles son mis planes para la semana. Esta semana empezamos 2 de las lecturas del Club de Lectura del Callejón del Misterio, así que empiezo por ahí. Por un lado, ya os dije que íbamos a estar con las Final Girls de Grady Hendrix, que en realidad empezamos el jueves pasado, pero como yo sé que me lo voy a leer rápido, estaba esperando, por fin esta semana voy a empezar, estoy deseando, tengo el hype y las expectativas por las nubes y bastante fe en que no me va a decepcionar. Por favor, Grady, cumple mis deseos. Como es lectura conjunta esta semana, solo me voy a leer la primera meta, que son 123 paginillas. Hasta ahí. Y el jueves lo comentamos, que cuando estéis viendo esto ya lo habremos comentado. Pero bueno. Después, en el club de lectura, en el grupo fijo de Aurora Tea Garden, vamos a leer este libro que es el que nos toca de la saga, que es Perdiendo la cabeza, y que obviamente hay asesinatos, así que también vale, pero es un misterio cozy.
Estoy encantada, tengo muchísimas ganas. Creo que el asesinato concreto de este libro me va a gustar bastante. Y hoy, lunes, empieza esta lectura conjunta. Comentamos la primera meta el lunes que viene, así que estaré leyéndola también durante esta semana. Estos libros se beben, se comen, te los lees sin darte cuenta, así que los leemos solo en 2 metas. Con lo cual voy a estar leyendo esta semana la mitad del libro, que es la primera meta, para comentarlo con las chicas el lunes que viene. En cuanto a relatos, se me quedó pendiente uno de los relatos que quería leer la semana pasada, que es el que venía aquí en este librito de vampiras de Valdemar, que me quería leer, Más roja que la sangre, creo que era, de Tanith Lee. Igual me estoy inventando el título, pero bueno, ya os lo he dicho muchas veces, así que no pasa nada. Sigo teniendo intención de leerlo y espero leerlo esta semana, de lo primerito que lea. Pero no va a ser el único relato que lea, porque voy a empezar otro libro de relatos, que este sí espero leerlo completo durante el mes, porque ha sido el libro que han decidido que lea mis queridas Patreons. Así que me voy a poner ya con él a ver qué tal. Es esta belleza de aquí, de verdad. O sea, esto os lo enseño, pero no se puede expresar con palabras lo bonito que es, porque, bueno, por fuera estáis viendo que es bonito. Ya digo que ni siquiera lo estáis viendo bien, porque es que en persona mejora, pero es que por dentro cada página es una maldita obra de arte, así que sé que lo voy a disfrutar, aunque solo sea visualmente, artísticamente, porque yo me encantan este tipo de ediciones y me encantan las ilustraciones. Ya lo he ojeado y he visto que es para disfrutarlo, ir despacito y ir mirando como cada detalle que hay en el libro. Aparte están los relatos, hay 10 relatos aquí dentro, que por si acaso no lo estáis viendo, son historias de fantasmas de Japón. Las ilustraciones corren a cargo de Benjamin Lacombe. Y hay 10. Entonces, bueno, no sé cuántos me leeré esta semana. Mi intención es igual leerme la mitad, leerme 5, intentar leerme como un relato por día. Pero lo decidiré realmente cuando vaya viendo cómo son los relatos, porque todavía no me hago una idea. Creo que son bastante cortos, porque aunque tiene bastantes páginas, los relatos por dentro, las páginas que tienen texto son así. Entonces, realmente creo que son más cortos de lo que parecen, pero no sé cómo de densos y de qué tipo van a ser. Os he enseñado una página muy sosa, pero para que veáis de lo que hablo, porque de verdad que es un libro que también me pasa eso, que igual tardo menos, aunque los relatos sean cortos, porque igual yo me quedo aquí media hora extasiada mirando estas cosas. Pero bueno, lo voy a empezar ya, el libro seleccionado por mis Patreons, y os iré comentando a ver qué tal. Y aunque eso es bastante, la verdad, dentro de todo eso, creo que en realidad hay cosas que voy a leer muy rápido, tipo los relatos o las lecturas conjuntas que os enseño el libro, pero en realidad solo me voy a leer una meta, entonces en páginas no es tanto. Así que voy a tener otras 2 opciones para leer. Por un lado, otra en físico, por si voy terminando esas, o sea, este solo va a entrar si voy acabando las que os acabo de enseñar, y es este librito que me compré hace nada por aquí, que es Donde termina la noche, en inglés se llamaba La Hacienda, de Isabel Cañas, y le tengo muchas ganas. También le tengo un poco de miedo porque no estoy 100% segura de si me va a encantar, pero sí que tengo bastantes esperanzas. Y sobre todo es un libro que entra también en la categoría de casas encantadas y tengo la ilusión de que quizá me quite el mal sabor de boca que me ha dejado La Casa Infernal dentro de esa categoría del reto de lecturas. Creo que esta vez sí se va a adecuar más a mis gustos, que son esos libros que se centran más en la ambientación, en la atmósfera de Casa Encantada y en ese tipo de terror de sugiere en vez de mostrar. Y ya por último quiero tener siempre abierto un audiolibro, y cuando termine el de los vampiros me quedo sin ninguno. Así que quiero alternar, aunque tengo otro pendiente de empezar en inglés, quiero primero alternar con otros en español para no saturarme. Tengo una enorme lista de audiolibros disponibles que quiero leer y que son buenos para este mes, y la verdad estoy perdida, no sé cuál elegir, así que bueno, os voy a dar unas cuantas opciones entre las que me estoy debatiendo y luego ya veré cuál elijo. Tengo varios de relatos, hay muchísimos de la editorial La Biblioteca de Carfax y muchos de ellos me apetece mucho leerlos, así que bueno, los de relatos tienen bastante potencial para que los escuche en algún momento, pero es verdad que esta semana ya voy cargadita de relatos, así que no sé si me decantaría por uno de ellos. Sin embargo, en la biblioteca de Carfax también tenemos en audiolibro 2 títulos que tengo muchas ganas de leerme, y es posible que uno de ellos lo empiece esta semana. Uno es Zombie y otro es Joyride. Creo que son 2 libros con los que puede que sí pase un poquito de miedo, cosa que
busco activamente porque me cuesta. Así que ahí están, entre los primeros. Y luego, por otro lado, sería internarme ya en uno de brujas, que todavía no hay ninguno por aquí. Y hay varias. Tengo El año de las brujas, El árbol de las brujas del ayer y el mañana, La bruja negra. Esos son como los que más me apetece leer, de los que hay de brujas, y entre esos estará La cosa. Es muy posible que me escuche El árbol de las brujas, porque al final es un clasicazo, es Ray Bradbury, y me apetece mucho tener ese libro leído para saber qué se cuece ahí. Aunque todos los demás me apetecen bastante, así que, bueno, pues uno de esos elegiré para empezar esta semana. Hola, estamos a miércoles por la mañana y ya tocaba update. Han sido 2 días, bueno, ya casi 3 de inicio de semana un poco locos y la verdad es que no estoy leyendo todo lo que me gustaría, así que no he avanzado tanto como yo pensaba que iba a avanzar. Aún así, sí que estoy leyendo cositas y os lo cuento antes de que pegue el acelerón que pretendo pegar hoy en las lecturas. Os hablo primero de la única cosita terminada porque es un relato muy breve que era el que me quedaba de la semana pasada. Me he leído el relato de Más roja que la sangre de Tanith Lee, que yo lo he leído aquí en esta antología de vampiras de Valdemar. Ya os lo he dicho como 500 veces, es que se me olvida lo que os he dicho cuando grabo blog. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Ha sido completamente inesperado. Yo no sabía lo que iba, no sabía nada de este relato. Y me ha gustado mucho tanto el relato, lo que he encontrado en él, ya digo que de manera sorprendente, como la escritura de la autora, que también me ha parecido súper chula. Estoy sorprendida de que me haya gustado tanto porque es un estilo que a mí a veces no me gusta, pero cuando me gusta, me gusta. Y es que es muy poético, pero poético oscuro. Como es un relato y es corto así, como un cuento, pues ahí sí que lo puedo disfrutar. A mí quizá una novela entera escrito con esa manera tan poética de narrar y tal, igual se me hace ya un poco bola, pero cuando es algo cortito o algo que lea lento, sí que me gusta. Y bueno, a ver, el sorpresón es que resulta que este relato, que siempre digo mal porque es roja como la sangre, no sé qué he dicho antes, es un retelling de Blancanieves. Y me quedo ahí. El resto ya lo suponéis vosotras sabiendo lo que os he dicho del relato y que está en este librito. Y ya digo, es muy corto, está muy bien escrito y es un cuento oscuro maravilloso. Mirad, qué hermosa estaba Bianca, negra como el ébano, blanca como la nieve, roja como la sangre. Es que, bueno, pues me toca en esos puntitos que a mí me gustan mucho. Blancanieves es un cuento que a mí me gusta mucho porque me parece un cuento súper gótico y súper oscuro, y lo que ha hecho con él Tanith Lee es que me ha encantado. Así que un relato súper recomendado, era lo que yo me quería leer sí o sí este octubre de esta antología. Aún así no sé si me leeré algo más o directamente ya la dejaré abierta para irme leyendo un relato de vez en cuando y en algún momento de la vida terminarla, que es lo que yo hago con las antologías de relatos. La verdad es que tengo para rato, porque de los relatos que vienen yo solo me he leído Carmila, creo, o sea, todo el resto me lo leería por primera vez. Bueno, por otro lado, sigo con mis vampiros tejedores, que ya sabéis que voy más lentilla porque está en inglés, sigo disfrutándolo muchísimo y no os voy a hacer, yo creo, update ya hasta que me lo termine. Os iré diciendo si me lo he acabado o no, por dónde voy, pero nada. Voy por la 145 nada, poquitas realmente, tiene como 230 y algo. Así que realmente me queda muy poco. O sea, este libro, si estuviera en español, yo sería de esos de te lo lees en una tarde. Lo que pasa es que al estar en inglés yo tengo que seleccionar mejor el momento en el que me pongo con él y voy más lenta. Así que, pues por eso, pero que realmente es súper, súper corto, así que no tengo mucho que contar en este tramo del medio, que obviamente no os voy a hablar de la trama porque siguen pasando cosillas, y el final. Ya os hablaré en el final para daros el cierre.
Y ahora sí, novedad de la semana, he empezado grupo de apoyo para Final Girls, que sabéis que comentamos la primera meta el jueves. Voy como por la mitad de la primera meta, así que es súper poco. Empecé anoche, voy por la página 71. Era una prueba de fuego para Grady Hendrix, del que yo me enamoré con guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, pero del que todavía no había leído nada más. O sea, sí, yo os llevo recomendando a este autor como una loca sin haber leído nada más de él, pero es que ese libro se ha convertido en uno de mis favoritos de la vida. Entonces era una prueba de fuego peligrosa, porque imaginaos que ahora no me gusta y es como, no sé, hubiera sido un funeral absoluto, porque yo esperaba que este autor se convirtiera en un autor favorito. No pasa nada, estamos a salvo porque efectivamente le amo con todo mi corazón y toda mi pasión, por favor, me está encantando. 70 páginas, perfectas, perfectas. Es que sus protagonistas siempre son lo más top de la vida, tiene una forma de narrar peculiar, única, graciosa, que me encanta y encima siempre con ese puntito de crítica feminista que es como, ¿cómo la haces tan bien? O sea, siento cosas muy fuertes por Grady Hendrix. Además me está gustando mucho que según lo ves y ves de qué va y todo esto, es obvio que va a ser un homenaje, ¿no?, a esas películas de terror, a esas películas de las Final Girls y todo ese submundo. Y eso lo tiene, pero es que además de tener eso, también tiene una crítica voraz a esa parte más negativa de todo de todas esas historias y esos personajes y esas películas, sobre todo por ese lado tan machista que tienen, ¿no? Entonces no sabría qué decirte, porque igual es para fans del género, porque te lo vas a gozar con todas las referencias que tiene, pero también te va a gustar mucho si tú estás en ese team más crítico de ese género de las Final Girls, porque puñalada tras puñalada. Entonces, en sentido real y figurado. Quiero decir que también se mete mucho, ¿no?, en esa crítica a través de los personajes y también por la voz narrativa. Entonces me está gustando, voy a ver cómo sigue, si se decanta más hacia un lado, hacia otro, si se va centrando más en lo que es la trama de los personajes. No os cuento mucho de trama porque ahora mismo la verdad es que con este autor es lo que pasa también, lo que pasó con el otro libro y lo que yo amé, que tú lo empiezas y te está contando cosas, pero no estás segura de hacia dónde va hasta que no continúas. Entonces, bueno, pues de momento lo que ya sabemos por la sinopsis y por el título es un grupo de apoyo en el que varias Final Girls se reúnen como para hacer terapia, llevan muchos años reuniéndose, pero pasa algo y ahora mismo están en crisis. ¿Hacia dónde va esa crisis? No lo sé, porque yo ya sé que este señor se puede volver loco en cualquier momento. Y sinceramente, como es de esos títulos y de esos autores donde yo pierdo la cabeza y me pongo como me estáis viendo que me pongo, no se puede hablar conmigo. Y yo había visto muchas críticas negativas de este libro, que además por eso yo iba con miedo, porque de todos los libros de Grady Hendrix de los que yo había oído hablar, este es el que más negativamente había oído hablar. No os entiendo, no os entiendo, que igual luego me arrepiento cuando continúe, ¿vale? Pero no estoy comprendiendo esos comentarios negativos que yo había oído, pero bueno, de momento estoy muy contenta por no estar de acuerdo con esas críticas. Y para terminar, os voy a comentar un libro que he empezado que no sé qué va a ser de él. He dudado si comentarlo o no comentarlo porque igual no forma parte de lecturas del blog ni nada, pero bueno, empezarlo lo he empezado, así que os cuento. Y además entra en el Cozy Win porque es Vampiro de José de la Rosa. Este libro en realidad yo lo tenía como lectura para septiembre, creo, o no, perdón, este libro en teoría yo me lo iba a leer en verano. Bueno, no sé, no os voy a contar mi vida, el caso que es un libro que me iba a leer y he ido dejando. Y al final me lo estoy leyendo en digital porque yo lo tenía de la biblioteca en físico, pero lo tuve que devolver después de estar con él meses. Y me he dado cuenta que también está en digital en Kindle Unlimited. Por si acaso os interesa, además, os lo digo. Y me llamaba bastante la atención la sinopsis, pero ahora mismo no voy a priorizar las lecturas en digital, aunque sí que quería tener una. Y ayer, o antes de ayer, yo ya no sé en qué día pasa cada cosa, necesitaba una lectura en digital, porque todas las lecturas en digital que tenía abiertas eran en inglés. Y yo hay momentos en donde solo puedo leer en digital, porque leo en el móvil. Entonces estaba así, quería empezar algo en español, porque tenía el móvil, quería leer en digital, y vi eso, así que lo he empezado. No le voy a dar prioridad, no sé si la voy a acabar, ya os contaré, pero en esos ratitos donde solo pueda leer en digital
y quiera leer en español, voy a ir avanzando poquito a poco con esa lectura que llevo 2 capítulos y de momento me está recordando bastante a la historiadora y depende de por dónde vaya, puede estar bien o no, no lo sé. Decir que yo no lo sabía, pero resulta que es la segunda parte de una saga de 2 libros, que no sé si va a continuar en algún momento, pero bueno, que hay un libro anterior que comparte algunos personajes con este libro. Pero creo que las historias realmente son independientes y yo he decidido leer el segundo directamente porque son muy distintos, aunque compartan personajes, y la sinopsis del primero no me llamaba. La que me llama es esta porque es la parte de vampiros la que me llama y el primero no tiene nada que ver con vampiros. El personaje que comparte es una especie de profesor erudito que se dedica a buscar libros raros y estudiarlos y tiene un equipo de 2 personas que le ayudan a investigar estas cosas. No sé mucho más de él, entiendo que se le presenta más en el primer libro, pero ya digo, yo no ni lo he leído ni lo voy a leer de momento. Y luego tenemos a una chica que vemos que está un poquito obsesionada con el tema vampírico y que está buscando como loca a este profesor para pedirle ayuda o contratarle para algo que no sabemos. Y bueno, pues al final le encuentra y le empieza a contar una movida muy rara sobre vampiros. Y el profesor y su equipo están en plan de... ¿has venido aquí a contarme que los vampiros existen? Y la chica, ajá. Y estoy ahí. Y ahora mismo les acaba de desvelar para qué les quiere contratar y la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado y puede que me enganche. De avances de lectura, pues ya estaría, pero os voy a hacer un mini book haul de biblioteca porque el otro día tuve que ir a devolver los libros a la biblioteca y ¿qué pasó? Que me lié poquito. No os confirmo que estos vayan a formar parte del TBR de este mes, ¿vale? Pero están aquí, están en mi casa y se convierten en una opción para cuando vaya eligiendo mis lecturas. De repente yo vi un libro de una autora a la que quería probar y que a mí me habían dicho que es una autora que da miedo. Que da miedo de verdad, no esto de ambientación, no sé qué, de... ¿Sabéis cuando se pregunta un libro que de verdad me dé miedo y de verdad me deje sin dormir porque no lo consigo con los libros? Bueno, pues a mí en varias ocasiones me habían respondido con esta mujer. ¿Tengo confianza en esto? No. ¿Pero que espero que me den una patada en la boca y me cague de miedo? Pues también. Tengo aquí Lo que habita dentro de Malenka Ramos. No he querido leer nada de la sinopsis, ¿vale? Porque quiero ir a ciegas, porque creo que cuanto más a ciegas vaya, quizá más miedo me puede dar, y es lo que quiero conseguir con este libro. Pero lo único que sé es como que apela a esos miedos y terrores más infantiles, ¿no? A esos que están más en el subconsciente y que crecemos con ellos, y pues a ver cómo lo lleva y lo trata. Si de verdad en algún momento me siento inspirada para buscar el terror de verdad, le daré una oportunidad a este libro. Si lo habéis leído, contadme si compartís esta opinión que a mí me ha llegado o no. Y no voy a encontrar eso. Bueno, lo que sea. Es gordito, pero espero que sea uno de estos que se lee rápido. Iba yo de camino a sacar ese libro diciendo, no pasa nada, he sido buena, me estoy llevando solo un libro. Y me encontré con esto. Llevo yo queriendo leer El relato de los pájaros de Daphne du Maurier tropecientos años. Bueno, tropecientos años no, desde que me enamoré de Rebeca, no hace tantos años, ¿vale? Pero muy obsesivamente, porque me pasa igual que con Grady Hendrix. Yo estoy obsesionada con Daphne du Maurier. Llevo recomendándoos Rebeca, pues muy fuertemente desde que lo leí y muy obsesivamente, pero no he leído nada más de la autora. Hay que solucionarlo, de nuevo prueba de fuego. Bueno, en este caso no es prueba de fuego porque confío 100% en ella, pero que toca ya. Entonces, nada, me lo cogí, mi intención es leerme El relato de los pájaros, eso sí que quiero que ocurra este mes, pero aparte de los pájaros vienen otros relatos y eso es lo que ya no sé si me dará tiempo o no me dará tiempo, pero es importante para mí seguir leyendo a Daphne du Maurier, o sea que es una oportunidad perfecta. Aparte de los pájaros vienen los relatos El manzano, El joven fotógrafo, Bésame otra vez forastero y El viejo. Y además me gusta bastante la edición. Y por si acaso alguien está perdido en el mundo y de repente se le ha encendido una bombilla, sí, la película de Los pájaros de Alfred Hitchcock está basado en el relato de Daphne du Maurier, Los pájaros, porque Hitchcock era un gran fan de Daphne du Maurier y adaptó varios de sus escritos, entre ellos Rebeca y Los pájaros. Y aquí ya llega el punto en el que yo dije, si me llevo 2, ya me vuelvo loca y me llevo todo lo que encuentre. Y me llevé 3 libros más que os voy a enseñar, que no tienen justificación ninguna, más que me crucé con ellos. Me llevé La creación de Gabriel Davenport de Beverly Lee.
del que tengo cero referencias, simplemente me llamó la atención porque quiero leer más títulos de los publicados por la biblioteca de Carfax y que está en audiolibro. Y yo ahora estoy muy a tope con mezclar audiolibro con lectura en físico, si puedo. Lo primero, para ir avanzando en distintos momentos del día, y lo segundo, porque estoy encontrando un placer inesperado en leer a la vez que escucho, no solo en inglés, como ya os conté, sino también en español. Así que con esas paupérrimas referencias me llevé el libro. Aún así, yo he leído por aquí y la verdad es que me llama la atención la sinopsis y creo que puede adaptarse bastante bien a las lecturas que quiero hacer este mes. Os la leo un poco porque es súper corta. Beth y Stu Davenport se mudan a un tranquilo pueblo en la campiña inglesa para darle a su hijo Gabriel una idílica infancia alejada de la gran ciudad. Pero en una sola noche, una antigua maldad oculta hace añicos ese sueño y cambia sus vidas para siempre. La oscuridad está al acecho. Pues es que es buena lectura de Halloween, no me digáis que no. Y venga, voy rápido a enseñaros los otros dos. Este es directamente culpa de Ivy Clementine, que desde que leyó a este autor, pues lleva hablando de él en su canal bastante tiempo, y yo llevo pensando en leerle en algún momento, pues desde que ella empezó a hablar, porque habla muy bien y creo que es un tipo de terror que a mí me gusta mucho. Realmente yo ya he leído un título de este hombre, pero no recuerdo cómo se llama, porque lo conseguí en una reread, me lo leí un verano y fue de estos que cogía posta para llevarme de vacaciones y que no importara llevarme a la playa y todo eso. Y era un libro que estaba de segunda mano muy mal, pero muy mal, que se le caían las páginas, se le caía la portada, se le caía la cubierta, se le caía todo. Y se destrozó. O sea, yo lo leí y lo rompí y lo tiré. O sea, para que yo tire un libro tiene que estar realmente hecho añicos. Pero sí, lo tiré. Entonces era un momento en el que yo todavía no estaba registrando mis lecturas tan uniformemente. O sea, yo siempre he tenido cuaderno de lecturas, pero como fue en vacaciones, no lo apunté en el momento y luego nunca lo apunté. En fin, que no lo tengo registrado en ningún sitio y no me acuerdo. Era algo de la oscuridad. Y os cuento de qué iba un poco por si alguien me puede decir qué título era. Porque es de un hombre que va a investigar un pueblo en el que está habiendo suicidios en masa. Porque parece que cuando hay oscuridad, la gente como que se vuelve loca y hay algo que les impele a matarse. Y no saben qué es, gente de la que no se lo espera y nada. Y empieza a ser como una plaga total en el pueblo. Y va este hombre, que no recuerdo muy bien por qué, no sé si era especialista en parapsicología o en algo, y se alía con una mujer que no recuerdo para nada por qué con esa mujer. Creo que su abuelo o alguien de su familia tenía que ver con lo que estaba pasando, o se había matado propiamente él o algo así, o querían investigarlo. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero el caso es que esta mujer y este hombre más o menos pues investigan juntos, y no quiero decir más porque como no me acuerdo bien, pues me arriesgo a haceros un spoiler creyendo que no es spoiler. ¿A alguien le suena esta historia? ¿Me sabéis decir qué título de Dean Koontz es? Menudo rollo para deciros que me saqué tensión. Había varios títulos del autor, la verdad es que me valía cualquiera porque yo lo que quería era leer al autor, pero la sinopsis de este pues me llamó especialmente la atención, que dice que Laura Templeton la hubiera invitado para pasar unos días en su casa del Valle de Napa en California suponía para Zina Shepherd la posibilidad de disfrutar de las únicas vacaciones que había tenido en años, pero aquella primera noche allí solo fue una antesala al infierno que iba a vivir, el primer tramo de un río de sangre que desembocaría en la misma madriguera del cruel y brutal asesino. Y ya por último otro despropósito, porque este título no estaba en mis listas, pero el autor sí. Me traje Fantasmas de Joe Hill. De Joe Hill yo llevo tiempo con ganas de leerme Cuernos, y de hecho estaba allí en la biblioteca. Lo que pasa es que estaba hecho trizas también, o sea, estaba la edición fatal, ni siquiera no era la edición nueva, era una edición antigua. Y estaba muy mal, y realmente es un libro que creo que me va a gustar, y me planteo incluso comprármelo en la edición nueva, así que no me lo llevé. Pero a su lado estaba este otro que, como veis, estaba bastante mejor la edición y todo, este sí que está bien, y no había oído nada de él, pero se llama Fantasmas, es el autor que quería leer, estamos en octubre y cosas que pasan. En fin, que es muy probable que estos libros no me los lea todos, no sé si me leeré alguno, espero que alguno al menos sí, pero es un buen botín, ¿no? ¿Hay alguno que me queráis recomendar especialmente, de decir, no, que ese libro no pase por tu casa sin que lo leas, Eva, por favor? Si alguno de estos merece eso, pues contádmelo, por favor, en comentarios.
Y hasta aquí la actualización de hoy, que ya me he extendido bastante con esto de la biblioteca. Sigo leyendo, espero meterle un poco de caña estos últimos días de la semana y os cuento a finales de semana. Buenas otra vez, estamos a día 7, viernes, y creo que voy a cerrar este vlog ya. Este es el último clip, porque ya sabéis que me cuesta un poco, si no luego, organizar la edición. Así que cierro aquí, edito, nos vemos el domingo y yo sigo grabando para la semana que viene. Esta semana al final he leído muchísimo menos de lo que pensaba leer, ha sido un poco fiasco, la vida se ha interpuesto, me han surgido muchas cosas de la vida que me han mantenido en la realidad y me han hecho no meterme tanto como yo quería en el mundo de las historias, pero bueno, un poquito sí que he podido avanzar en las lecturas, así que os voy a ir contando una a una. Lo primero, he terminado libro, por fin me he terminado el libro en inglés con el que estaba, Los vampiritos tejedores, me he terminado The Vampire Knitting Club. Y estoy muy contenta. Ya sabéis que lo estaba aunando con el audiolibro en inglés, que me estaba yendo muy bien. Estoy muy feliz y muy orgullosa de mí misma por haberlo terminado de esta manera, por haberme enterado de todo, por haberlo podido disfrutar. Y además, en la última parte he podido hasta subir un poquito la velocidad de reproducción del audiolibro. Y eso me ha hecho muy feliz, porque claro, yo en español normalmente oigo más rápido de 1, que es el mínimo. Y aquí no estaba pudiendo, pero en este último tramo ya lo he subido un poquito. No tanto como lo suelo escuchar en español, pero un poquito, y estoy muy contenta. Respecto al libro, solo me queda validar todo lo que ya os había dicho. Me ha gustado mucho, me ha hecho muy feliz, es súper cozy y yo lo recomiendo. Pero cuidado, lo recomiendo para aquellas a las que os guste el género y a las que sepáis a lo que vais y busquéis las mismas cosas que yo. Recordad que este género, aunque es misterio, implica que el misterio es secundario, que suele ser sencillito, que está más centrado en personajes y ambientación, que siempre tiene un toque humorístico, poco realista, y en este caso además es cozy misterio paranormal, y eso quiere decir que además de todo eso os tiene que gustar que aparezcan vampiros, brujas y demás locuras. Me gusta remarcarlo porque yo sé que no son recomendaciones generales para cualquier lector o lectora de misterio, aunque yo creo que por los títulos, la sinopsis y los diseños y las portadas se entiende bastante bien a lo que vas, pero por si acaso yo lo digo para luego poder fangirlear a gusto. A mí ya digo que me ha hecho extremadamente feliz, me ha dado todo lo que quería, ahora ya me queda contaros un poquito del final, en el sentido de que me ha parecido, no os voy a contar el final, obviamente. Repito que como con todos estos libros, el final para mí carece de importancia, no tiene mucha importancia, pero hombre, sí es verdad que siempre me gusta que tenga una resolución correcta al menos. Me ha parecido súper correcta, no es muy compleja, es esperable en cierto modo, ¿vale? La resolución del misterio, pero tampoco tanto, porque en realidad es como este tipo de misterios de hay unas cuantas opciones que serían razonables, de las que tú sospechas en algún momento, y al final pues resulta ser
una de ellas y te la explican y se resuelve y ya está. Entonces es como, no te vuela la cabeza, pero es correcto. Lo compensa con lo que lo tiene que compensar a mi modo de ver este tipo de libros, que es con esas escenas de crimen, asesinato, investigación, muy graciosas, muy simpáticas, originales y siempre relacionadas con los temas o los fetiches de la saga en cuestión, que en este caso pues es el crochet. Así que estoy muy contenta, también salen libros. Este libro yo lo había incluido como para el reto del Cozy Win en la categoría vampiros. Os menciono sin desarrollar que también entra en categoría brujas, por si acaso os apetece saberlo, como también muchísimos de los libros de Cozy Mystery Paranormal. Y nada, pues que me ha gustado mucho, que voy a seguir con la serie, que lo único que me queda decidir es si me voy a seguir comprando los libros en físico o seguir en digital, porque en digital os recuerdo que está en Kindle Unlimited, por si acaso os interesa probarlo. Yo estoy muy enamorada porque ya sabéis que para mí lo mejor que te puede dar un libro es paz mental y felicidad. Y yo he estado sonriendo con este libro desde la primera página hasta la última. Lo cierro ya, no va a volver a salir en los vlogs de este mes, pero volverá a salir en mi canal porque ya digo que lo voy a recomendar dentro del género y además pronto me haré con el segundo. Además al final viene el primer capítulo del segundo de la serie, que yo no me lo he querido leer porque no me gusta hacer eso. Me gusta que cuando empiezo y termino, pero me he leído como el primer parrafito y ya tengo muchas ganas. Después me he terminado la meta de esta semana de Grady Hendrix, que estamos a viernes, así que ayer comentamos con las chicas en el club. Creo que el balance es muy positivo, creo que en general está gustando en el club tanto como me está gustando a mí. Sí que he sentido que quizá está gustando un poco más a las que son más fans del género, de las películas de terror, del tema de las Final Girls, pero también está gustando aunque no veas muchas películas de este tipo de terror. Y a mí me ha seguido gustando hasta el final de la meta, estoy súper enganchada, seguiría leyendo así de corrido, pero bueno, voy a esperarme a las metas. Como la siguiente es el jueves, esta semana que viene estaré leyendo la segunda meta. No sé si me la voy a comer este fin de semana o si intentaré dosificarla un poquito para aproximarme más al segundo comentario. Y por último, porque ya digo que ni de lejos he leído todo lo que quería leer, he empezado con el libro de relatos de fantasmas de Japón. Me he leído el prefacio que venía, que no os comenté, pero os contextualiza un poquito pues, lo que vas a encontrar en los relatos y el tipo de relatos que son. Y después me he leído el primer relato, que se llama El sueño de un día de verano. Me ha gustado muchísimo, madre mía, este libro sí que es Cozy Win totalmente, porque son historias que tienen ese halo de misterio, ese halo de seres paranormales, de fantasmas, pero con un toque cookie, con un toque bonito, romántico, con un toque acogedor en su lectura por todo, tanto por la historia como por las ambientaciones. La ambientación de este primer relato es genial, se centra mucho en los colores, en las formas, no es una ambientación realista, es como una ambientación como de cuento, como estar dentro de una de las ilustraciones preciosas que vienen o estar dentro de un cuadro súper colorido. Así que yo lo he disfrutado como una enana, es de esos que hay que coger en momentos específicos, que hay que coger cuando tengas un rato, no muy largo porque en realidad son relatos, pero un ratito de tranquilidad, para disfrutarlo del tirón, para estar concentrada 100%, para poder saborear las palabras y para también reflexionar un poquito sobre lo que hay detrás del cuentecito o del relato, que en este caso me ha gustado mucho porque se centra un poquito en por qué tenemos que ponernos siempre tanto del lado de la perspectiva de la persona o del ser humano de ese tipo de leyendas y no del otro lado, del lado paranormal o del lado fantasmal. Porque desde esa perspectiva pues hay otra historia, que en este caso no es del terror que en Occidente concebimos como terror, o sea, esos dos cuentos no son de terror, no son de miedo, pero sí son de muerte y de fantasmas que en otras culturas pues se ven de otra forma, mucho más cotidiana, mucho más cercana al día a día y mucho más natural. Entonces es como desde ese punto de vista y del punto de vista de que es real, ¿no? Entonces que esos seres del más allá pues también están viendo esa historia, esa leyenda de otra manera. Seguiré con él, espero este fin de semana leerme algún otro relatillo y la semana que viene continuar, porque este libro sabéis que sí que me lo quiero leer entero, ya que fue elegido por mis Patreons para que fuera lectura del mes, así que me terminaré todos los relatos que hay. Y bueno, espero haberos dejado algún clip enseñándoos porque de verdad qué maravilla. Cualquier persona que disfrute los diseños de los libros y las ilustraciones necesitáis este libro.
Y pues eso es todo lo que he leído. Ya veis que no ha sido realmente mucho, aunque he cerrado algunas cositas, porque no he tenido tiempo para más. Pero bueno, me queda este fin de semana que, aunque ya no vaya a entrar en este blog, os cuento un poco que lo que sí que voy a hacer seguro es leerme la primera meta de Perdiendo la cabeza de Aurora Teegarden, porque la comentamos el lunes en el club de lectura, así que será lo primero que haga, pero ya digo que estos libros se beben. Y después intentaré pues leerme algún relato más de fantasmas de Japón y dudo mucho que me dé tiempo a más, aunque si me diera tiempo pues ya os lo contaré en el siguiente blog. Porque además de las lecturas y de la vida, lo que estoy haciendo también es ver series, que no os las estoy comentando por aquí. Además de porque quedarían blogs eternos, porque las estoy viendo para un vídeo especial que voy a hacer también para este mes, recomendando series temáticas, pero temáticas de una forma muy amplia, o sea, va a haber de todo. Este vídeo lo voy a hacer también porque fue el vídeo que eligieron mis Patreons para que formara parte del canal este mes, así que creo que saldrá como a finales de mes, pero no os preocupéis porque aunque sean temáticas de octubre, yo lo quería subir en octubre, en realidad van a ser recomendaciones para ver durante todo el otoño o realmente cuando queráis. Y el punto es que me está llevando trabajillo porque no me quería limitar a las recomendaciones de siempre, que también estarán porque son cosas que hay que recomendar cada vez que se pueda, pero quería también ver cosas nuevas tanto porque sean estrenos de ahora como porque sean cosas que yo no estaba viendo, para poder hablar de más series. Va a ser un vídeo, tengo intención de que sea un vídeo masivo, o sea, vais a tener mogollón de recomendaciones de series, y para eso pues estoy como intentando testear esas que yo todavía no estaba viendo, pero tenía ahí fichadas para poder deciros si me parece que merecen la pena, si me han gustado los primeros capítulos, si no. Y eso pues también me está llevando un tiempo, pero es que me apetece mucho hacerlo porque hace tiempo que no hago en el canal un vídeo de series, porque creo que hay muchas cosas chulas que recomendar y además porque me lo han pedido mis Patreon. Así que en esas voy a estar el fin de semana y ya seguimos hablando en el siguiente vlog. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido podéis dar like al vídeo o suscribiros al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, que ayudáis muchísimo. Y también os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar mi contenido de esa manera y además acceder a un montón de cositas exclusivas. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!